Muy buenos días, saludos. Mi nombre es el doctor Héctor Tapia. Soy radiólogo intervencionista, jefe del Departamento de Radiología del Instituto Oncológico Nacional y orgullosamente egresado del Centro Médico Siglo XXI. Primero, igualmente, nuevamente dar las gracias a esta gentil invitación, al comité organizador, especialmente al doctor Francisco Avelar, a la doctora Janet Tanus por esta deferencia. Y bueno, me toca un tema de más que interesante, actual, y siempre es un gusto hablar de los avances tecnológicos, específicamente en el manejo de las vías biliares, en este caso con los estén biodegradables para la vía biliar. Para este tema no tengo conflicto de interés y básicamente vamos a revisar la definición, el tipo de material, los antecedentes, las indicaciones actuales, las indicaciones anteriores, los efectos adversos que son raros, las complicaciones y las perspectivas de la tecnología, cómo nos vamos adaptando y básicamente las últimas recomendaciones o recomendaciones para este año 2025. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos son dispositivos médicos que permiten la permeabilización de la vía biliar y los cuales se degradan en forma natural en el cuerpo. ¿Por qué? Porque antes solo teníamos la opción de colocar los estén metálicos, generalmente autoexpandibles, en la vía biliar y que generalmente se colocaban de forma permanente. Para vencer esto y avanzar esto tecnológicamente tenía que ser un material biocompatible. En este caso, los primeros y los más utilizados hasta la fecha son la polidoxinona y la incorporación de la dexametasona como antiinflamatorio. En realidad, este es un material, como van a ver, con la cual se hacen los hilos de sutura. En cuanto al conocimiento del material, tenía que ser un material que tuviera baja posibilidad de inflamación, reducir la respuesta de cuerpo extraño, en este caso con la hiperplasia, disminución de la hiperplasia tisular y disminución del proceso inflamatorio, y tener propiedades antifibróticas, o sea, que no ocurriera una fibrosis en cuanto al mecanismo normal del cuerpo de reparar las heridas. Como ven aquí, esto corresponde al material de sutura utilizado normalmente por los cirujanos. Nosotros, en realidad, como antecedentes, tenemos experiencia en el uso de prótesis biodegradables. Fuimos los primeros en América en utilizar prótesis biodegradables en el manejo del cáncer de esófago y van a ser muy similares a la que la empresa desarrolló para la vía biliar posteriormente. Estos son los estén biliares. Aquí ven una paciente con un cáncer de esófago que involucra el tercio medio del tórax por abajo del callado aórtico y como ven en la imagen que está al lado, con dos imágenes radiopacas lineales de dónde a dónde iba el tumor, nosotros colocamos una guía metálica, un catéter multipropósito, pasamos la zona de estenosis, lo medimos y colocamos los estén biodegradables. ¿Cuál es la particularidad de estos estén? Como no están hechos de metal, no se ven. Y para ser visibles se le colocan esos puntos radiopacos lineales que corresponden a puntos de oro que nos van a permitir saber dónde empieza, dónde termina y cuál es la mitad del estén. La porción media del estén y garantizar que estaba bien colocado como en esta posición. Él tiene fuerza radial, autoexpandible y va a permitir permeabilizar esa vía de estenosis. Nosotros ya teníamos esta experiencia, por lo tanto, para nosotros pasar a la colocación de estén biodegradable a vía biliar fue bastante común. Acá vemos otro caso, otra utilidad que le damos. Esto es un paciente de 44 años de diagnóstico de cáncer gástrico. Al ser operado, se observó, se presentó otra estenosis en el sitio de anastomosis. Se le hace endoscopía, biopsia negativa, o sea que no corresponde a una recurrencia local, pero sí a una zona de fibrosis por reparación, por la cual colocamos otro stent biodegradable con el fin de abrir esta anastomosis. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el avance y qué ha sucedido con las vías biliares? Bueno, no sé en otros países, pero en Panamá y quizás en otros lados, es muy frecuente pues que el manejo de la vía biliar sea primero por la menos invasiva.
y sin duda alguna el manejo menos invasivo es la vía endoscópica a través de gastroenterología. El problema es que a veces, como en este caso, colocan prótesis plásticas que en el tiempo se obstruyen y ellos no pueden realizar los recambios. En muchas de las veces hacen lavados en el momento en que la colocan y con la citología no se obtiene diagnóstico. Ejemplo, la sospecha de este paciente que tenía un colangiocarcinoma, biopsia negativo, le pusieron las dos prótesis y como ven, lo que suele suceder es que se obstruye. Al no poder al ser alcanzada en forma endoscópica, entonces nos llaman a nosotros. Eso ocurre con prótesis plástica o prótesis metálica que ellos colocan para poder realizar un drenaje externo y permeabilizar y ver cómo se pueden retirar esas prótesis o a veces, muchas veces, es establecer un diagnóstico. El problema es que aunque existe terapia como quimioterapia, los oncólogos son muy renuentes a dar quimioterapia en los pacientes con carcinoma en donde no está establecido el diagnóstico histopatológico por problemas de demanda o por problemas de seguridad o evolución, porque entre la variedad de posibilidades diagnósticas de una colangitis antes de un colangiocarcinoma, está sometiendo a un paciente a un riesgo de darle una quimioterapia de no ser necesario. Entonces, siempre estamos entre un problema terapéutico y diagnóstico cuando son manejados de esta forma. Este es el escenario usual. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería la utilidad de los stent biodegradables en estas situaciones? Evidentemente, su mayor cuadro, su mayor espectro son lesiones benignas, posquirúrgica, estenosis o como estas o cualquiera estenosis posquirúrgica, en trasplante hepático, etcétera. Pero lo que no está bien definido completamente es el escenario donde yo trabajo, que es el escenario de las lesiones malignas. Muy bien. Las principales indicaciones, como vemos, actuales para el utilizar un stent biodegradable en la vía biliar son estenosis biliares benignas, complicaciones postquirúrgicas, o sea, lesiones del conducto cístico, zona de estenosis, eh, además la posibilidad de variantes anatómicas importantes, el paciente del trasplantado hepático y entonces el margen de lesiones que queríamos ver que corresponderían a las lesiones malignas. Bueno, también fuimos los primeros en toda América en utilizar un stent biodegradable en la vía biliar. Como ven, aquí ese stent iba dirigido con mi nombre. Yo fui el que establecía el tamaño del stent, el largo del stent, la luz que íbamos a obtener. Este stent vino diseñado para el tipo de pacientes que nosotros indicamos y la empresa aceptó enviarnos. Esta es una empresa que se encuentra en la República Checa y bueno, fue un orgullo utilizar el primer stent biodegradable en vías biliares en América. Nosotros, como les presento aquí, nuestra paciente era una paciente que tenía el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, tenía una gran actividad de ganglionar a nivel del hilo hepático, respondió muy bien en su enfermedad y lo único que había quedado había sido la dilatación y la obstrucción de la vía biliar. Nosotros lo manejamos con un catéter 12 French percutáneo y hacíamos recambios por un año. Había, como ven en la segunda imagen, una zona de rarificación entre la confluencia del hepático derecho e izquierdo, la porción proximal del colédoco, y que no teníamos idea si podía ser una recurrencia o un cambio por fibrosis. Como pasó el año y la imagen se mantenía igual, esta paciente fue la que nosotros consideramos que los cambios, y no teníamos evidencia de otros datos de enfermedad, que los cambios correspondían con una fibrosis. Así que solicitamos, medimos el primer biodegradable y lo colocamos el 29 de enero del 2019. Aquí ven el paso del stent. Acuérdense que el stent biodegradable no se ve, no es radio opaco, pero como ven en la segunda imagen están los marcadores de oro que nos permiten saber dónde empieza, dónde está, dónde termina. Nosotros seguimos controlando a esta paciente todavía en abril, después fue colocada en enero, casi 5 meses.
En tomografía veíamos los puntos de oro, veíamos el aire, del paso de aire del intestino a la vía biliar, la neumobilia, porque lo calculamos juntos hasta el ámpula. No había dilatación de la vía biliar, había mantenido muy bien. A los 6 meses se resolvió, ya no se veían los puntos de oro, ya se había resolvido todo y esta paciente hasta la fecha está sin dilatación de vía biliar, sin catéteres y manejada solo en su control por tratamiento de linfoma. En realidad sabemos que esta era una lesión benigna, una consecuencia de un tratamiento de una lesión maligna. Las indicaciones actuales, entonces, podemos decir que han podido haber variaciones. Sí, nosotros lo seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque existe obstrucción biliar maligna no resecable con una expectativa menor de 6 meses. En esos pacientes, ponerle un stent biodegradable, sus últimos días están sin bolsa, sin ese drenaje de bilis percutáneo y mejoramos sustancialmente su calidad de vida. No así cuando no tenemos, tenemos el diagnóstico, pero el espectro de la posibilidad o el pronóstico es más de 6 meses. Quizás no sería la mejor opción. Siempre estamos en esa discusión de seguir utilizando los stents metálicos. Otra indicación que queda metida en esta localización son cuando no se ha establecido el diagnóstico. Es mucho mejor poner un stent biodegradable con el fin de ahora que tenemos con la angioscopio poder obtener biopsias, mejores biopsias y optimizar el diagnóstico para que los oncólogos puedan dar un tratamiento de colangiocarcinoma a estos pacientes. Pacientes que no son candidatos a la colocación de stent biodegradables, de stent autoexpandible metálico, son candidatos a stent biodegradables. ¿Cuáles son? Los pacientes que nosotros sospechamos que tienen colangitis o riesgo de infección, permeabilización de la válvula, colonización a través de Escherichia coli y gran negativo a través del intestino. Estos pacientes en donde existe riesgo de que se pueda perpetuar una colangitis con un material metálico, un stent, se favorecen de la colocación de los estén biodegradables. También en pacientes que tengan colangiocarcinoma periliar para buscar un drenaje temporal o los pacientes que se nos van, que hacen estenosis focales después de terapias. ¿Qué terapia? Radioembolización. Nosotros hacemos radioembolización con itrio acá en el Instituto Oncológico en Panamá y podemos tener este tipo de complicación por radiación. O también en pacientes que han sido tratados por ablación pudieran tener estenosis segmentaria y favorecerse la colocación de un stent biodegradable. Como vimos, el tiempo va a ser un factor importante. Acá está la referencia, que son guías normales del uso, del momento de usar drenajes biliares, y en este caso, considerar la colocación de stent metálicos versus stent biodegradable. Los estén biodegradables tienen un buen perfil, ya no se mandan a hacer necesariamente a la medida, ya la empresa en este tiempo tiene establecido diferentes dimensiones, largos, tamaños y luz, dependiendo de las necesidades. Eso ha variado significativamente. El riesgo de colangitis existe, como existe si es metálico, hasta un 23%. Pudiera migrar el estén, aunque un estén autoexpandible, a mí no me ha migrado, existe la posibilidad. Y bueno, según el tipo de tumor donde quede expuesto, puede haber más asociado a hemofilia. Ya no son los únicos en el mercado, existe esta nueva opción que maneja otro material diferente al material que están hechos los hilos de sutura. Este utiliza el magnesio, que también puede controlarse un poco el tiempo de degradación, del tiempo en que se desaparece. Este biodegradable, de que son hechos en Turquía, nosotros no tenemos experiencia, no lo hemos usado en Panamá. Hemos conversado con otros colegas que lo han utilizado. Y bueno, la única cosa diferente que tiene es que a veces no coinciden el tiempo de reabsorción. Se pueden resolver un poquito más rápido y yo creo que ya la empresa está consciente de eso porque miren, tenemos un tiempo de gradación rápido de 12 días que pueden ser considerados en eventos quirúrgicos, complicaciones de eventos quirúrgicos, etcétera. Un tiempo medio de 20 días y la degradación lenta de 11 semanas. Ok,
En conclusión, pues, los estén biodegradables en construcción maligna están indicados en colangiocarcinomas para ofrecer un drenaje temporal para mejorar la calidad de vida en un paciente con expectativa de vida de menos de 3 meses. Por supuesto que evita el recambio de estar citando el paciente y no obstante, en pacientes que su pronóstico de vida supere los 6 meses, su principal indicación van a ser los stent de autoexpandible metálicos. Sin duda alguna, el advenimiento de esta tecnología, tanto en esófago como en vías biliares, mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes. Nos permite seguridad, una permeabilidad de vida una permeabilidad de 6 meses o más y nunca nos quita el derecho de volverle a colocar un drenaje percutáneo de ser necesario. Evidencia científica, aquí le pongo los artículos mucho más relevantes en el 2025, el éxito técnico, la permeabilidad, la colocación en Y y diferentes opciones que dan el mayor uso y la mayor experiencia de estos dispositivos. Es inevitable que los comparemos con los metálicos o con los plásticos colocados por nosotros los metálicos y por metálico y plástico por los endoscopistas. Así que usted debe saber cuál es el pronóstico de vida de esos pacientes para darle la mejor opción, el tipo de obstrucción, la localización, si el paciente va a recibir terapia de quimioterapia o radioterapia. También pues es importante considerar los costos porque tienen diferentes costos. En conclusión, pues los estén biodegradables son seguros, son eficaces, están indicados con mayor frecuencia para las estenosis biliares benignas, pero también se pueden utilizar en las lesiones malignas. Acuérdense que también incluyen para pacientes con complicaciones quirúrgicas, para pacientes de trasplante, para pacientes que tengan colangitis, se van a ver favorecidos la colocación de estén biodegradables. No obstante, se requieren estudios más largos o encontrar un material con mejor perfil de biodegradación, que es importante para establecer con más seguridad los tiempos. También tenemos que saber si los beneficios en calidad de vida superan los costos para colocar este tipo de dispositivo en los pacientes que tienen enfermedad maligna terminal. Y como siempre, pues darles las gracias por su atención, invitarlos a la Conferencia Latinoamericana de Radiología Intervencionista, que incluye médicos de toda Latinoamérica. El primero lo realizamos en Panamá, el segundo este año en la ciudad antigua Guatemala y los esperamos invitados el otro año a la ciudad de Arequipa en Perú. Están cordialmente invitados para participar con nosotros y conocer esa hermosa ciudad de Perú. Muchas gracias, doctora Thanos, doctora Velar, por su invitación. Y está mi correo electrónico, redes sociales, para cualquier pregunta o ampliación. Quedo atento a ustedes. Muchas gracias.